Hola queridos amigos de Contexto. Señores, el tiempo pasa volando y ya estamos analizando cuáles son los desafíos que enfrenta el gobierno y la sociedad dominicana para mantener el crecimiento y el desarrollo sostenido en este 2022. La recuperación económica dominicana post pandemia ha sido valorada muy positivamente por la mayoría de los organismos internacionales. Eso nos alegra. Incluso se ha apreciado la calificación de riesgo país nuestra. Se han destacado, por ejemplo, el aumento de las recaudaciones, la reducción del déficit fiscal en relación al Producto Interno Bruto, por supuesto, el crecimiento de las remesas y la inversión extranjera. Estas juntas han cubierto con creces lo que es el déficit de la balanza de pagos. Es importante también destacar que la acumulación de reservas internacionales por un monto de 12.800 millones de dólares es igual al 13.3% del Producto Interno Bruto, que es mucho, son unos 7 meses de importación, corresponde. Pero lo importante es que esto se ha hecho en un momento que se ha apreciado el valor del peso dominicano. Eso yo le doy una importancia capital. Sin embargo, también queremos conocer cuáles son pues, estos ajustes que deben hacerse para mantener un sano desarrollo económico y social y para que el gobierno se mantenga en buen rumbo. Para comenzar a conversar sobre este tema, tenemos al economista Antonio Siriaco, quien siempre nos gusta traerlo a principio del año para hacer con él pues, un análisis de en qué punto nos encontramos, cuáles son los desafíos que enfrentamos más ahora con este reto de la pandemia, que aunque hemos pasado un muy buen año respecto a la media de la región en este 2021, son muchos los desafíos que todavía tenemos por delante. Bienvenido, Siriaco. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la invitación que siempre me hace a Contexto, y aquí estamos siempre a tu disposición para conversar, como tú has dicho, sobre los temas más importantes y relevantes de la economía. Es un placer tenerte, Siriaco, aquí, porque además tú explicas las cosas de manera que todos lo pueden entender. Yo quisiera que comenzáramos por la economía, como hemos dicho, y te voy a poner el ejemplo del sector agropecuario, por ejemplo, que se dice que dentro de cómo ha reaccionado la economía dominicana, que ha sido una buena reacción, un buen ritmo, pero se dice que este sector ha quedado rezagado. ¿Por qué? ¿Y qué debe hacer el gobierno? Ha tratado, se puso incluso una cantidad de dinero a tasa cero. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo ha reaccionado? Y en este momento post pandemia que hemos visto que tener nosotros dentro de nuestro país lo que es nuestros alimentos es tan importante, y podemos, porque por nuestro clima podemos tener una satisfacción alimentaria. Mira, Mónica, yo creo que el sector agropecuario en este contexto, al margen de las críticas que se le pueden hacer, sin embargo, creo que ha tenido un desempeño con respecto a una oferta estable, relativamente exitoso. Y te lo digo porque es obvio que el tema de la pandemia y la situación que vivió la República Dominicana, no solamente en el año 2020, sino también en el año 2021, hubo un entorno internacional, incluso donde hubo una especie de un choque de incrementos de precios en los commodities, y eso se trasladó a los precios internos, a los costos de producción, básicamente en el caso del maíz, del trigo, de la soya, de las grasas comestibles. Y todo eso evidentemente impactó los costos de producción de importantes rubros de agropecuarios, de la canasta agropecuaria nacional. Sin embargo, uno ha podido observar durante todos estos años, estos 2 últimos años, que relativamente la oferta de productos básicos, aunque en algunos casos ha habido un incremento de precios por los choques externos, pero lo importante es que ha habido un proceso de estabilidad en la oferta, no ha habido una escasez. Y tú dijiste algo muy importante, la República Dominicana está en capacidad, siempre lo ha estado por sus características de la economía dominicana, incluso del mismo territorio en el cual nosotros vivimos, de ofertar
básicamente más del 85% de la demanda de alimentos que consume la población dominicana. Y eso es un buen dato. Claro, es obvio que todo el tema de la agropecuaria hay que seguirlo muy de cerca, ¿no? La agropecuaria entendemos nosotros que no solamente este gobierno, sino todos los gobiernos anteriores siempre lo han establecido como una prioridad. El gobierno pasado tuvo sus programas muy particulares, este también tiene sus programas muy particulares con respecto a la tasa cero, a partir, por ejemplo, del financiamiento que otorga el Banco Agrícola. Y en ese sentido yo pienso que hay que seguir fortaleciendo ese sector, porque estamos en un contexto ya en el 2022 donde precisamente hay muchos nubarrones en el entorno internacional. Y básicamente con los precios de los combustibles, los precios del petróleo, el precio del gas natural. Ese es un tema que lo tenemos que desarrollar. Claro, la situación, por ejemplo, del carbón, pero en el caso también de los commodities, hay una situación que todavía está influyendo en la cadena de suministro, que poco a poco, que nosotros le llamamos cuellos de botellas, en el sentido de que un sector no tiene posibilidad de una especie de escalamiento de la producción, de incremento de la producción por muchas razones. La pandemia generalmente provocó que muchas personas, trabajadores que estaban en el sector agropecuario, muchos desaparecieron, producto de que el COVID lo desplazó, otros que no han retornado otra vez a su trabajo por muchas razones, porque han cambiado de trabajo. Todo eso ha generado una escasez de mano de obra. Y esa escasez de mano de obra, obviamente, que afecta la oferta. Cuando tú quieres incrementar la producción y tú necesitas más trabajadores y tú los convocas, no encuentras. Eso está pasando en los Estados Unidos en estos momentos. Mucho. Ha habido una especie incluso, pero masivamente, de gente que ha cambiado de trabajo. Y un sector que ha sido impactado en ese sentido ha sido el sector agropecuario en muchos países desarrollados con grandes ofertas. Y eso entonces ha generado ese incremento de los commodities. Pero también tú sabes que los estímulos que dieron los países desarrollados a sus hogares. Eso te iba yo a decir. Incrementó la demanda. Influyó mucho claro, en que los sueldos mínimos de allá se dejaran esos trabajos, no solamente por la interrupción de la cadena de suministro, sino porque le estaban pagando sentado en su casa. Era más cómodo. Le estaban pagando sentado en su casa. Claro, era más cómodo. Y esto influye en todo, porque la gente se cree que eso no nos influye a nosotros, nos influye muchísimo. De hecho, todo ese dinero que se tiró a la calle en Estados Unidos influyó a que incluso los dominicanos sentados en su casa pudieran seguir mandando remesas. No, eso en la República Dominicana se reflejó en un incremento de las remesas por encima, de lo tradicional. Y eso ha hecho como consecuencia que la República Dominicana el año 2021 recibió 10.000 millones de dólares. Como nunca. Es decir, como nunca. Que pensábamos que iban a bajar y fue todo lo contrario. Y fue todo lo contrario. Entonces, todo eso también infló la demanda. La gente comenzó a consumir más, la gente comenzó a comprar más, la gente comenzó a invertir más. Y eso, evidentemente, todavía ese dinero está flotando. Y los bancos centrales, entonces, ahora, a partir del 2022, han iniciado, muchos de ellos, con políticas monetarias mucho más restrictivas. ¿Por qué? Porque se ha asomado el fenómeno de la inflación. Contrario a lo que pensábamos al principio, esta pandemia y el rebrote de la economía, no de la pandemia, claro. el resorte que fue el consumir rebote, más, como exacto, el rebote, lo que ha hecho es una inflación en vez de, una contracción de la economía. Y esto es bueno, porque es bueno, pero hay que saber cómo pararla, y lo que no sabemos es si lo vamos a poder recoger, porque los sueldos que suben y los precios que suben no van a volver a bajar. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que se aumentó en el sueldo, por ejemplo, ya no es consecuente con lo que aumentó la vida, y al final quizás nos quedamos cojos. Y entonces, si la inflación no se estabiliza, la economía, entonces la inflación sigue subiendo. Hay un proceso de una espiral, exacto, ahí de es que una viene escalada, y muchas veces no es bueno que se den esas situaciones, porque se dan esos procesos de aumentos de precio, demandas salariales, aumentos de precio, demanda salarial. Y yo pienso que en ese sentido, la visión de los bancos centrales viene motivada por esa situación que tú has planteado.
tratando de romper, vamos a decir, o desanclar Sí, esas expectativas inflacionarias. sí. Porque ¿qué hacen los bancos centrales, Mónica? Al principio de año te dicen a ti, mira, yo voy a mantener durante todo el año un nivel de inflación que va a ser la inflación meta. En el caso de la República Dominicana es un 4%. Sí. Ahora, Y cerrábamos muchas veces en 2, en que no 2 o llegábamos. en 3. Entonces, Sí. eso es lo que le da credibilidad a los bancos centrales. Y la gente, y si lo mantiene durante muchos años, la gente cree en el Banco Central. Ahora, ¿qué ocurre? Con el tema de la inflación, que hay un componente importado y hay un componente monetario. Sí, hay un componente muy fuerte importado en No, esta claro, inflación, casi claro, todo. que tiene que ver con los costos de producción, Sí. con el tema de los fletes, con el tema de todo el tema de los transportes marítimos, con el tema de los contenedores. Todo eso son generalmente elementos que han venido impactando los costos de producción y la inflación. Entonces, los bancos centrales, ante esa situación, dicen, espérate, déjame tomar un tanto medidas restrictivas para influir no sobre ese componente importado, sino sobre el tema de la demanda, del componente monetario, del componente de aquellos recursos que se dieron a adicionar a la gente, que incrementó la demanda. Entonces ellos dicen, déjame controlar para que la inflación ceda un poco, porque si no, entonces mi credibilidad se pone en peligro y la gente entonces no va a creer en el Banco Central. Puede pasar como, no sé, como en Venezuela, por poner un ejemplo, que hay una situación ahí que la gente no cree mucho No cree nada. ¿verdad? En los llamados. Entonces, la gente allí lo que busca es una moneda extranjera dura, que es el dólar. Y en el caso de la República Dominicana, entonces, si esta situación persiste, si la inflación es persistente, Se van al dólar. entonces la gente va a buscar una defensa. ¿Cuál es esa defensa? Proteger sus recursos y se va entonces a la moneda más fuerte. ¿Cuál es la de nosotros, la de referencia, la de reserva? El dólar. Sin embargo, como nuestro peso se ha apreciado Claro. durante este 2021, esto es poco probable que pase, a menos que no haya un deslizamiento de la moneda. Claro, evidentemente que yo pienso que este año no va a haber una corrida, como decimos nosotros. El dólar, la relación peso-dólar en la República Dominicana tenderá un poco otra vez a depreciarse, porque la apreciación que tuvo en el año 2021 fue una apreciación de 3.5, es decir, quizás de la más alta en toda Sí, América Latina. sí, sí. Y como tú has dicho, el Banco Central inicia este año 2022 Con una con reserva una reserva de 13 mil millones claro, de dólares, claro que es muchísimo. equivalente prácticamente a 8 meses de importaciones. Sí. Y eso es un colchón. Aunque el tipo de cambio poco a poco ha venido quizás depreciando, se subió en las últimas semanas .47 centavos, Sí. de 57 y algo a casi 58. Sí. Pero evidentemente que el Banco Central tiene una gran cantidad de reservas que puede contener cualquier situación. Y hay que ver entonces situaciones que se pueden dar este año. Situaciones que yo te he mencionado, que en algunos casos hay que ver el efecto neto, porque hay situaciones como el caso de la inflación, el caso del cambio en la política monetaria, pero también hay otros factores. El caso, por ejemplo, que hemos mencionado, el tema geopolítico, que puede impactar en un momento determinado el tema de los combustibles, del petróleo, del gas natural. Pero también yo creo que hay factores geopolíticos en la región que a lo mejor puedan beneficiar a la República Yo sí Dominicana creo, sí. en términos de un cambio de inversión a nivel regional. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, todo ese discurso que hay en contra de los partidos de centro izquierda que y van a dominar todo el escenario en Latinoamérica. América del Sur, básicamente, en Bolivia, en el En caso, por ejemplo, de Chile, Chile, en con Perú. Boric, en el caso de Perú, en el caso, por ejemplo, de Colombia, si gana Petro, en el caso de Brasil, si gana Lula. Todo eso, unido tanto a Venezuela como a Argentina, puede en cierta manera, bueno, el caso más cercano a nosotros, que es de Honduras y Nicaragua, ¿no? Todo eso puede, de cierta manera, provocar un cambio en los flujos de inversiones regionales y la República Dominicana, o el caso, por ejemplo, de Panamá, o el caso de Costa Rica, se puedan ver beneficiadas como países que tienen cierto nivel, vamos a decir, de gobiernos muy cercanos a los Estados Unidos.
Todo eso es un elemento que podría estar incidiendo este año 2022. Por eso es que hay que ver el 2022 como un año de un seguimiento permanente. Y un año muy importante. Muy importante. Porque puede significar mucho. Claro, hay fuerzas que pueden ser totalmente a favor y fuerzas que también pueden ser totalmente negativas. Y lo que hay que ver es el efecto neto para la República Dominicana. Y cómo se maneja la economía y esas inversiones internacionales. Claro. No solamente para el gobierno de Luis Abinader, que en este caso es definitivo para él este año, sino también para el país, para ver cómo se va a mantener, ¿verdad? Claro. Este desenvolvimiento. Y hay algo económico importante, Mónica, que hay que señalar. Yo creo, el año pasado, gran parte del crecimiento, eso es muy normal, por las características mismas y las políticas públicas y la dificultad que tuvo el gobierno para ejecutar el gasto de inversión, que es un gasto evidentemente con un nivel de multiplicación, multiplicador, de encadenamiento muy fuerte. El crecimiento estuvo muy concentrado en el sector privado, sin lugar a dudas. El año pasado. Ahora, ¿qué ocurre? Este año, con las políticas monetarias mucho más restrictivas, que evidentemente va a traer como consecuencia un incremento en las tasas de interés activa, pasiva, y eso va, en cierta manera, a ralentizar un poco la inversión privada y también la inversión, el consumo privado. Entonces, el gobierno en ese sentido tiene que activar, y yo pienso que ya comenzó a hacerlo. Eso te iba a decir, a finales del año pasado. A finales del año pasado se aumentó el gasto de capital, el gasto considerablemente. De capital, muy importante, incluso en el mes de noviembre estuve revisando la ejecución presupuestaria y hubo un incremento de 15 mil millones de pesos. Entonces, eso es importante porque eso puede compensar, en cierta manera, todo ese proceso de impacto que pueda tener la tasa de interés en el sector privado. Entonces, el gobierno tendrá que seguir con un gasto de capital mucho más activo como un mecanismo para alcanzar las metas de crecimiento. Para que no se note tanto. ¿No? Y alcanzar la meta de crecimiento que se ha propuesto para este año 2022, de entre un 5 y 5.5. Sí. Entonces, yo creo que ahí ahora tiene que haber una mayor coordinación entre la política fiscal y la política monetaria como un mecanismo precisamente de establecer y de impulsar los equilibrios necesarios para alcanzar la meta de crecimiento. Siriaco, entre los renglones que más crecieron el año pasado se siguió destacando la construcción. De hecho, tanto subió la construcción que fue el renglón que llevó la delantera, que a mí hasta me asusta que pueda haber una burbuja en cuanto a los precios de los inmuebles, porque han seguido subiendo. Al principio de la pandemia pensamos que iba a haber un decrecimiento de estos precios y ha sido todo lo contrario. Y como hemos visto en otros países que la construcción es un refugio de las inversiones y más ahora también eso ha influido mucho en que el precio del dinero no vale nada y es, como dicen, pasa ahora mismo también en los Estados Unidos, que los bonos, por ejemplo, de Estados Unidos, los bonos soberanos, tienen un rendimiento negativo porque la inflación se come el bajo interés que da. Aquí está pasando lo mismo. Tanto en pesos como en dólares, el rendimiento es muy bajo y yo creo que esto ha influido mucho en que se haya ido el refugio a invertir tanto en proyectos de construcción como a apartamentos listos, comprarlos como inversión para alquiler o también ahora está lo de Airbnb que está muy en moda. Correcto. Ahora, ¿pudiera haber, tú crees, que fuese tanta la inversión y que pudiera darse una burbuja inmobiliaria y decrecer luego el precio de los inmuebles? Mira, Mónica, tú sabes que el mercado, la construcción se dirige a un mercado muy, muy segmentado. Sí. Tú sabes que hay un mercado, obviamente, que de apartamentos, viviendas, apartamentos, que generalmente su oferta se dirige a un sector en dólares, en este caso muchos dominicanos en el exterior. Exacto. Compran. Sí. Incluso hay muchas empresas constructoras que tienen enfocadas hacia ese sector. Sí. Y tienen incluso oficinas en los Estados Unidos, tienen agentes que son intermediarios.
Y eso se expresó mucho ahora con el tema de las remesas, por ejemplo. Si tú te pones a observar, gran parte, el sector de la construcción creció dentro de la pandemia, fuerte. Y luego en la recuperación, y incluso en el último informe del Banco Central se expresa eso. Y es porque todavía muchas de esas remesas, muchos de esos dominicanos y dominicanas hicieron inversiones en compra de apartamentos, de viviendas, en mejora en sus hogares. Y todo eso impactó a ese sector. Pero también hay un sector que ha venido creciendo, que es el sector turismo. Sí. Y que gran parte de la construcción de nuevas ofertas habitacionales, evidentemente viene de la inversión extranjera. Claro. Y eso impacta también al sector de la construcción. Yo vi, alguien me envió en un chat que pertenezco, que un fondo de inversión parece que había liberado una cantidad de recursos a una empresa española para un proyecto en la República Dominicana en este año 2022 para construir 135,000 soluciones habitacionales, creo que. O sea, una cosa impresionante. En un momento, lo que te quiero decir que todo parece indicar que dentro de un contexto donde los materiales de la construcción se han incrementado. Muchísimo, Pero como precisamente las inversiones que se están haciendo es una inversión que es en dólares, es obvio que hay un componente ahí que no ha sido afectado por el tema, vamos a decir, devaluatorio, ¿no? Por la pérdida de recursos que tú puedes tener si haces inversión en pesos. Entonces, yo creo que en la medida que la inversión extranjera vaya a ese sector, es un sector que quizá no va a tener un crecimiento que te llegue a una burbuja, pero va a seguir creciendo en ese sentido. O sea, un crecimiento saludable. Saludable, un crecimiento como siempre lo ha tenido el sector de la construcción, de manera que yo creo que va a ser un sector que también va a tener un buen desempeño este año 2022. Yo pienso lo mismo. Y es lo que tú dices, es la construcción desde hace muchos años. Sí, se evalúa, se plantea en dólares. O sea, el metro cuadrado aquí se vende en base al dólar. En dólar, se venden y sus ofertas en dólar. Incluso las casas económicas también, de manera que esto es un sector que está totalmente y todo te lo ponen en dólares. Pero me preocupa que está subiendo el cemento, está subiendo el acero. Están subiendo todos los componentes. ¿Por qué? Bueno, porque también, vuelvo y reitero, como al principio, esos son insumos que a nivel de la cadena de suministro global tienen dificultad. Por ejemplo, el acero, el aluminio, el níquel, el cobre, que al final tienen mucho que ver en productos que sirven para la construcción. Y el del flete. Y entonces todo el flete, cuando muchos de esos insumos están concentrados en países asiáticos, entonces un contenedor desde la República Dominicana a China, bueno, pero antes costaba 2.500, ahora son 12.000 dólares. De 3.000 a 12.000 dólares. Y eso ha pasado en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un componente de uso de madera que la madera se ha desplomado. Estuvo muy alta, pero se ha desplomado. Pero en el caso, por ejemplo, de nuestro litoral, que se usa mucho el cemento, entonces hay también insumos del cemento que se han incrementado de precio a nivel internacional, y todo eso, las varillas se han incrementado de precio, todo eso evidentemente que te incide en el índice de los costos de producción de la construcción. Ahora bien, Ciriaco, ese problema de la cadena de suministro que tanto ha afectado al mundo y por tanto a la República Dominicana, pudiese ser una ventaja estratégica en el caso nuestro, en este momento pospandemia, donde, por ejemplo, el occidente, por llamarlo de alguna manera, y encabezado por los Estados Unidos, se den cuenta, como ya ha pasado, que se necesitan fábricas de este lado del mundo. Sin embargo, yo no he visto, mucho se ha hablado de esto, pero yo no he visto esos grandes movimientos. Te lo pregunto, nos vamos a la pausa y te pregunto si realmente tú has visto estos movimientos mudando a estas fábricas para tenerlos más cerca y que esté en el patio trasero y no tener este problema con estos fletes. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato.
Antonio Siriaco, economista, profesor universitario, nos acompaña en este programa Contexto y hacemos un análisis del panorama económico en este 2022 para nuestro país, la República Dominicana. Siriaco, te preguntaba en el segmento anterior si pudiese ser una ventaja competitiva nuestra ubicación geográfica en el corazón de América para la instalación de nuevas fábricas de cuestiones básicas, tanto alimenticias como de la construcción o de la industria, zonas francas y demás, porque mucho se ha hablado sobre que esto pudiese ser el despegue de lo que es nuestro país en un futuro como un Singapur, por ejemplo. Sin embargo, no he visto movimientos que indiquen que esto ha comenzado. Mira, tú sabes que las transformaciones que se dan de tú trasladar cadenas de suministro que se han concentrado en Asia, evidentemente, por ejemplo, en el año 2008, el 8% de toda la manufactura del mundo se hacía en China, sí. Ahora es el 25%. Imagínate. Entonces no es tan fácil porque tú tienes que crear las condiciones en el país. La República Dominicana tiene empresas que son hasta ahora muy ligeras a partir de las zonas francas. Las zonas francas han venido con el paso del tiempo transformándose. Sí, han venido mejorando la calidad éramos de empleo, una zona donde se concentramos zonas francas de textil, de poco contenido tecnológico. Sí. Hemos pasado a una zona franca con mayor contenido intermedio, básicamente en insumos médicos. Yo creo que eso es una posibilidad que tiene la República Dominicana de atraer inversiones a partir de zonas francas, de partes médicas, insumos médicos. Te digo esto porque durante la pandemia, incluso la República Dominicana llegó a exportar y exporta partes de insumos médicos a China. Oye bien, wow. Para que tú veas wow. Que eso es un nicho que tiene la República Dominicana ahora de atraer con fuerza, porque durante esta pandemia la gran mayoría de los países estuvo muy dependiente de China, básicamente con las mascarillas. Y Europa también. Yo vi algunos reportajes donde la Comunidad de Madrid básicamente tuvo que fletar aviones directamente a China a buscar mascarillas por un momento de escasez. El caso, por ejemplo, de los Estados Unidos. Estados Unidos, gran parte de muchos insumos médicos ligeros dependían de China, por ejemplo, las mascarillas, en un 80%. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que la República Dominicana puede establecer un gran hub, ¿verdad? Y puede establecer una gran cadena de suministro, de manufactura de insumos médicos en toda la región, porque ya tiene experiencia. Hay otros bienes que son mucho más complicados, que también donde hubo situaciones de escasez, pero eso se lleva tiempo. Y podría ser también un proyecto de mediano y largo plazo en la República Dominicana. Y ojalá que el presidente, las universidades, los institutos, los centros de investigación se concentren en eso. Tú sabes que en esta pandemia también hubo una escasez muy fuerte de microchip. Sí, sí. Y eso afectó la industria automotriz. Enormemente. Sí. Y eso incluso en los Estados Unidos disparó el precio de los vehículos. Sí. ¿Por qué? Porque dependían de 3 países, de Taiwán, de Singapur y de Corea del Sur. Prácticamente en esos 3 países, el 85% de los microchips se producen allí. Tanto es así que la General Motors ya no es la que más vende, no, ahora es Toyota. Toyota, que es una empresa japonesa, claro. Entonces, lo que te quiero decir, que por ejemplo los asiáticos fueron muy hábiles porque crearon una especie de hub importante, pero en productos con componentes tecnológicos. Para eso tú tienes que invertir en formación técnica vocacional. Los chinos, como se dice, a toda esa gente. Claro, porque así es que se dice. Así es que se dice. Entonces, se nos fueron adelante. Así. Entonces, ellos van a mantener ese liderazgo. Nosotros tenemos que pensar en lo que tenemos a mano. En el caso, hemos generado en el corto plazo, zonas francas muy importantes de producción de insumos médicos.
vamos a fortalecer eso y vamos a proyectar también otros sectores, porque tarde o temprano, eso, como tú has dicho, no es un proceso de corto plazo, es un proceso de mediano. Tenemos el ITLA, por ejemplo, que quizás no le estamos sacando el provecho que deberíamos. Hay muchísimos muchachos que se nos están yendo, de hecho. Vamos a crear muchos ITLAs. Sí. Porque yo creo que en eso... y se van a seguir yendo, pero lo importante es que cuando se queda un grupo y ese grupo es exitoso, eso se puede multiplicar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, como ha hecho la India. No en China. Fíjate, China. Este 5G, y ya se ha hablado de un 6G, han sido de tecnología que la comenzó Estados Unidos. Y ellos la han seguido desarrollando y se le han ido adelante. No, y eso es una situación que ha generado el conflicto global entre China y Estados Unidos. Porque se dice que le copiaron. Le copiaron y quizás lo han mejorado. Porque de eso lo han mejorado. Lo que te quiero decir es que nosotros tenemos la posibilidad, tenemos una ubicación, como tú has dicho, tenemos un clima político relativamente estable y tenemos mercados cerca. Y tenemos gente muy habilidosa. Y tenemos gente emprendedora y habilidosa. Falta educación, claro, pero tenemos gente muy habilidosa. Pero y yo creo que la República Dominicana se puede beneficiar. En el caso, por ejemplo, de los microchips, quien tiene más ventaja en el área es Costa Rica. Ah, sí. Porque Costa Rica, en un momento determinado, tuvo una industria importante de microchip para las computadoras, donde Intel se instaló allí y generó una plataforma y tienen toda una especie de know-how. Que eso es lo bueno cuando viene esa inversión extranjera, que es que queda y la gente aprende aquí. No es lo mismo comenzar de cero. Mira cómo tú pones ese ejemplo de Costa Rica. Y ya no está Intel allá. Ellos creo que opera, pero prácticamente se trasladaron en ese boom a Asia. Pero sin embargo ya tienen la tecnología que pueden retornar otra vez. Retornan y esa situación, porque ya hay una crisis obviamente de zonas, de cadenas de suministro. Entonces, políticamente hablando, ya tú no puedes depender de China. Nosotros tenemos que apostar a ese mercado. Claro. Al mercado de la tecnología. Tenemos que ver cómo tú bien dijiste, multiplicamos los institutos ITLAS, por llamarlo de alguna manera, que son tecnológicos, preparar a nuestros jóvenes. Y los jóvenes saben muchísimo de tecnología, los dominicanos. Así como se ha hecho con los call centers, que es algo que no va más allá, nada más deja el sueldo, que no está mal, pero vamos. Pero que ha sido exitoso, porque un joven. Muy bien. Gana 40 mil pesos. A medio tiempo, que gane 45 mil pesos. A medio tiempo. No está nada bien, mal. No está mal. Se sienten bien, se sienten realizados, pueden seguir estudiando, pueden seguir formándose. Porque de eso se trata. Eso es lo que permite tú mantener a tu gente aquí contenta. Entonces, que no se nos vayan. Que no se nos vayan. Entonces, esas son situaciones que hay que multiplicarlas. Y luego entonces, cuando tú la multiplicas, tú la puedes hacer a gran escala. No sé si nos dará tiempo a hablar de la migración en este programa, son muchos temas, pero por suerte que Siriaco es siempre accesible. Siriaco, antes de pasar a hablar, por ejemplo, de migración, tenemos otros temas muy importantes. Por ejemplo, esto de que China está tratando de tener COVID-0, esto amenaza con un nuevo stop en los inventarios, en que salgan de allá, y esto podría volver a crear una escasez mundial. Todo, evidentemente, nos retorna otra vez al tema de la concentración de la producción en esa zona. Porque tú has mencionado un tema que puede estar presente este año. Es que la situación que puede generar toda esta pandemia y todas estas variantes que se están creando, estamos bregando con el Omicron, pero ahora apareció otra que es el Delta Cron. Exacto, el Delta Cron, que ojalá no sea cierto. No sea cierto, pero... y pueden aparecer otras. Entonces, ¿qué ocurre? Que como gran parte de la manufactura se está haciendo en una zona muy concentrada, todo lo que impacta esa zona atasca toda la cadena de suministro, la hace mucho más costosa, los tiempos son más duraderos. Entonces, yo temo de que el ataque que China, por lo menos, o el combate, o esa política de COVID-0 pueda, y tú sabes que la visión básicamente de los asiáticos no es una visión occidental, ¿no? No. Allí, cuando plantean
el cerrar una ciudad, La cierran. la cierran. La cierran. La cierran. Y no hay huelgas. Y no, claro, entonces allí cuando deciden confinar una población sobre una semana, 10 días, separa todo tipo de actividad económica. Y entonces obviamente que eso va a afectar. En el caso de Wuhan, que fue donde se inició ahí, cuando eso se confinó, pero Wuhan concentraba una cantidad muy importante de empresas productoras de partes de automóviles, automotrices, y todo eso afectó esa cadena de suministro. Entonces, toda esta situación yo creo que es las tensiones y los riesgos que están latentes durante este año 2022, que son geopolíticos, que son económicos y que van a traer y van a seguir con el tema, vamos a decir, del conflicto global que hay entre los Estados Unidos y básicamente Y China, que nos está influyendo que eso a todo el tremendamente, mundo nos impacta. Yo creo que el tema principal en lo que es la economía, además de la cadena de suministro que ya la hemos tocado, Siriaco, es el precio del petróleo. Y yo quisiera detenerme en esta parte hablando de que Estados Unidos, por el mismo por la baja del precio del petróleo el año 2020 todavía y el 2019, bueno, en los últimos años, hace desestimado el fracking, que es este tipo de explotación que tenían los Estados Unidos más profunda del fracking. Claro. Ajá, y era mucho más caro. Sin embargo, eran autosuficientes y tenían las mayores reservas de petróleo. Biden ha desestimado esto hasta ahora y esto ha influido en el alza del precio del petróleo. Parece que va a seguir subiendo, es lo que se ha visto. De hecho, en nuestro país han subido de nuevo las gasolinas y esto ha influido en los precios de todos los productos. También influye mucho lo que es la transición a las energías verdes. Yo no sé, y esa es mi pregunta, hasta qué punto esta transición tenga que ser tan rápida, porque mientras más rápida es más costosa para el mundo en términos económicos, aunque pudiéramos decir que hay otros costos que son ambientales que también hay que cuidar. Pero tendría que ser esta transición tan rápida. Y sabemos que se han creado un 1 punto y pico más de pobres en el mundo. Claro. De manera que lo que es malo ambientalmente, también la pobreza de las personas también es malo. ¿Hasta qué punto puede el mundo manejar esta transición a las energías verdes que es muy cara? Tú sabes que el tema de la transición hacia la energía verde, ahora se habla de la economía circular, ¿no? Y evidentemente que todo esto hay que verlo en un contexto en el cual hay una presión importante de grupos e incluso de la población en sentido general sobre el tema del cambio climático y de la generación de CO2 y cómo todo eso está generando situaciones un tanto adversas al clima, ¿no? Y los países en ese sentido, ya el partido cuando gana Biden retoma lo que Trump había dejado atrás, sí, que son los acuerdos de Kioto y la cumbre del cambio climático. Todo eso Trump lo echó atrás y se había ralentizado el tema hacia las energías verdes y en Estados Unidos se había desechado esa parte. Gana Biden y entonces se retoma todo el compromiso a nivel internacional. Es obvio que esta situación va a generar presión en el precio de los combustibles fósiles, básicamente. Eso es sin tomar en consideración las situaciones que se puedan dar a nivel geopolítico, ¿verdad? De situaciones donde están ubicadas estos grandes yacimientos, estos grandes centros de producción. Pero también, yo te voy a decir lo siguiente, el tema del fracking, que en un momento determinado ya es un mecanismo que los países utilizan porque como un precio, vamos a decir, piso al precio del petróleo. El fracking es rentable por encima de los $75, $70. Si los países ven que el precio del petróleo va llegando a un umbral que no es razonable para van a volver al fracking. Van a volver al fracking. Obligatoriamente. Obligatoriamente.
como un mecanismo de compensación, aún incluso manteniendo el tema y quizás violando o relajando o flexibilizando los acuerdos que puedan llegar a nivel global con respecto al cambio climático. Eso lo hizo China. China lo hizo con el tema del carbón. Exactamente. Con la situación que se le presentó en China, que hubo incluso recortes de electricidad, apagones, eso retrasó todo el flujo de suministro, de mucha producción. Bueno, tuvieron otra vez que reabrir muchas plantas a carbón. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque, oye, Es que el bolsillo manda. ahí predomina la economía. Y entonces, y predomina todo un tema que tienen los chinos. Y eso lo pueden hacer de manera transitoria. Pero yo digo que las transiciones son largas. Las transiciones, por ejemplo, son largas. En el caso, por ejemplo, de España, España está sufriendo precios muy altos de la electricidad, por muchas razones, no solamente por las razones que se están dando a nivel de la transición energética, sino que hay mercados muy concentrados, todo ese tipo de cosas. Pero lo que te quiero decir es que es obvio que el tema de la transición se ha tomado en un contexto donde hay acuerdos y esa situación llega a un momento en que tú tienes que flexibilizar cuando, Pues tampoco es que nos cuando vamos se ven las economías desarrolladas, que se ven que pueda generar infectadas, ¿no? y con grandes cuellos de botella. Tampoco es que nos vamos a suicidar. Entonces, eso es un elemento que yo creo que en ese sentido hay que tomarlo muy, muy, muy en consideración. Pero sí te puedo decir, si tú te pones a observar el precio del petróleo, generalmente, antes de la aparición del fracking, en la crisis del 2008-2009, se disparó a 140, pero ya luego cuando aparece el fracking como un mecanismo básicamente que te fija un piso, te dice, espérate, entonces ya... No te pases de ahí, que entonces si te pasas de ahí, entonces se vuelve con el fracking y eso tiene que el precio... Por eso que tú ves que el precio del petróleo el año pasado subió, pero no te llegó a $90 el barril, te llegó a 81, 82 dólares el barril. Y yo pienso que este año... Eso es una gran cosa. No, es una gran cosa y es un precio alto. Y además que le da extraordinaria ganancia a los productores de petróleo. Ahora, en el caso, por ejemplo, del petróleo, todavía este año, a pesar de que la OPEP ha venido incrementando la producción, pero la oferta todavía no se equipara a la demanda tradicional previo a la pandemia. Por ejemplo, previo a la pandemia, se producían alrededor de 30, 32 millones de barriles diarios de petróleo. Ahora, con toda la situación de recuperación, todavía la producción diaria de petróleo es de 28 millones de barriles diarios, que todavía no hemos alcanzado la producción. ¿Cuánto es ahora? 28 millones. ¿Y antes era? 32, 33. Entonces, todavía hay un efecto que tiene que ver con la oferta y la demanda que hace que el precio tienda a seguir subiendo. Sí, interesante. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos con nuestro último segmento. Antonio Siriaco, economista, nos acompaña en este programa Contexto y analizamos la economía para todo este año 2022. Antonio Siriaco, nos preocupa esa reforma fiscal pendiente que nos amenaza, por decirlo de alguna manera, a los dominicanos. Y decimos amenaza porque generalmente se entiende una reforma fiscal como pagar más, aunque algunos la ven como pagar menos. También, esto está pendiente, no sé si se hará este año, tú nos darás tu opinión, ojalá que todavía no se amenace, y vuelvo y digo la expresión, aunque yo sé que tú me vas a decir no, pero también se puede ver para bajar impuestos. Pero algunas cosas que sí ya han subido ha sido la tarifa eléctrica. Ya hemos visto en nuestros recibos de electricidad que nos ha subido, el que pagaba tanto a pagar tanto, o sea que de manera que, y todavía está pendiente el pacto eléctrico. Los subsidios se comenzaron a desmontar, se terminaron de desmontar. ¿Cuál es la situación con el pago de electricidad? Mira, evidentemente que se ha comenzado a desmontar el subsidio al sector eléctrico. Todavía son altos, todavía representan alrededor del 0.2% del PIB. ¿Qué es lo que se ha desmontado entonces? Bueno, tú sabes que ha venido un proceso de reordenamiento del sector. Se eliminó
por ejemplo, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. Incluso el mismo ministro de Energía y Minas habló de que todo eso ha implicado un ahorro de casi 30 mil millones de pesos. Entonces yo pienso que ya eso ¿Ha es un implicado inicio para este 2020, para este 2021 o para el 2022? no, en lo que va del periodo. Ya. Sí. Pero entonces eso es un elemento gran importante. Ahora, ¿qué ocurre? Concomitantemente con eso también ha habido un proceso de flexibilización de la tarifa eléctrica. Y el año pasado la tarifa eléctrica se incrementó alrededor de un 20%. Es lo que te digo. Y este año se anunció que seguirá el desmonte de la tarifa que todavía hace falta. El año pasado el incremento del 20% fue por el desmonte de los subsidios. Por el desmonte de esos subsidios que a los hogares, claro, a los hogares. Que son a nosotros, Sí, vamos a sí, decir a nosotros. que ese subsidio uno cruzado. Trata de no pasarse de los 700 kilos. Que es un subsidio cruzado. Que ya no importa lo que tú consumes. ¿Cuánto se ha pasado? No. Entonces, el subsidio cruzado era a partir, por ejemplo, había un subsidio que estaba exento, que era hasta aquellos que tenían un consumo por encima, hasta los 300 kilómetros. Estaban exentos. Entonces, el grueso de la tarifa lo pagábamos nosotros con un monto por encima de allí. Y cuando tú pasabas de los 700, imagínate. Entonces, era como cruzado porque tú estabas ¿Cuál fue el que se desmontó? No, obviamente se está desmontando eso. Aquellos que están ganando, que están, por ejemplo, de los 300 hacia abajo. Esos son los que se desmontaron. Sí, entonces tú estás... O sea que todavía los 700 se mantienen. Sí. Bueno, el problema es que los subsidios a partir de los 700 no eran... Son encadenados. Claro, no eran tan, vamos a decir... Los que estaban por encima de los 700, nosotros subsidiábamos a los que tenían tarifa hasta los 300. Exactamente. Y se supone que en todos los segmentos se han incrementado, eso es verdad. Sí, pero mi recibo me ha subido. Y mucho más, obviamente, en aquellos que estaban exentos por debajo de los 300. Que en términos proporcional, evidentemente, que no pagaban, que estaban subsidiados, entonces a eso se le ha incrementado también. Pero... lo importante de todo esto es que yo lo que veo es que todavía el sector necesita de mayor, vamos a decir, mayor inversión. Necesita de mayor inversión, ¿por qué? Y además de mayor regulación, porque hay un componente que depende mucho de la concentración, de las actividades que hay en la generación. Evidentemente hay un componente de fraude, de robo de energía, que eso hay que combatirlo. Porque si tú todavía tienes que la cantidad que tú facturas, tú dejas de cobrar una parte importante, entonces eso va a seguir. Eso se ha controlado bastante, Siriaco. Sí, pero el problema es que todavía sigue. Todavía sigue el porcentaje, tú ves, de personas que hacen fraude. Y eso tú tienes que buscar un mecanismo, no sé, si con un contador prepago, algún elemento técnico que te permita se ha hablado mucho de tener eso, un mayor control sobre eso. Las tarjetas. Pero eso va a tener y tiene un impacto, evidentemente, en los niveles de inflación. Enorme, Siriaco. Eso es verdad. Imagínate para los negocios, para las casas, para las familias, porque ¿cuál es la proporción que se paga en energía? Es una proporción que cuenta. Sí, mira, la encuesta nacional de ingresos y gastos te dice que nosotros, por ejemplo, pagamos en energía las familias alrededor de un 8, 7%, y es mucho. Es mucho, un 8% Entonces, de tu salario. Eso tiene un peso importante. Entonces, eso, si en la medida que los precios se disparan, como la ponderación de la electricidad, los combustibles, la electricidad, es muy alta en la canasta básica, entonces eso atiza hacia arriba la inflación. Exacto, porque ese 8% es de electricidad solamente, no de combustible, ¿verdad? No, de electricidad. O sea que de combustible a lo mejor es un... Si tú le sumas eso, estamos hablando de un 15. Un 15, claro, un 15. Claro, entonces eso tiene un peso importante. Tiene un peso muy importante, más todo el peso que se desencadena de eso, no, y que viene aparte. Todo es un elemento, como tú has dicho, de encadenamiento, porque lo mismo pasa con los combustibles, si aumenta el precio de los combustibles, aumenta el precio de la electricidad, porque tú te pones a observar que
toda la, como dicen, el componente de la matriz energética, ¿qué es? Petróleo, gas natural, carbón, y cuando esos productos se incrementan, oye, te afecta a toda la generación de electricidad. Exacto. Entonces la generación de electricidad le vende a las distribuidoras mucho más costoso y la distribuidora entonces tienen que transferirle eso al consumidor final. Entonces ese consumidor final yo me imagino que quizá protege a aquellos que están en los programas sociales, en Supérate, con el bono luz, con el bono gas, pero el resto ¿No tiene? no tiene. Entonces yo me imagino que tú has visto en tu hogar incrementarse la tarifa. Claro, Lo mismo yo lo he eléctrica. visto, donde yo vivo. Yo pago casi el doble. No, así mismo es. Entonces, todo eso, en cierta manera, hay que ver porque Entonces, tiene un impacto importante. si a esos también se le suma más impuestos, vamos forzados. Y tú sabes que el pacto eléctrico, al final, lo que buscaba, en cierta manera, era un mecanismo, vamos a decir, de legitimar todo el tema de transparentar los precios de la tarifa eléctrica. Siempre se habló de la tarifa técnica, ¿verdad? Aquí esa tarifa que verdaderamente vaya vinculante con el costo de producir la energía. Pero al final, esos son eufemismos que se traducen en ¿qué? En precios mucho más altos. Claro, exactamente, Ciriaco. Exactamente, se nos acabó el tiempo. Es. Nos faltaron muchos temas por tocar. Yo creo que te vamos a tener que pagar una iguala. Contigo Contigo siempre hace falta mucho tema. Mónica, tú eres economista también. Vamos a tener que pagarle una iguala aquí a Antonio Ciriaco para que venga a desenvolvernos esta madeja económica, por lo menos 2 veces al mes. Así es. Vamos a ver si conseguimos esos chelitos para Ciriaco. Gracias, Ciriaco, por estar aquí. Siempre. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.